Retomando la historia entre religión y fe, religión y política. Vamos a echarle un vistazo, es un vistazo nada más, a la historia de cómo la religión no se debe mezclar con la fe. ¿Sí? Nosotros miramos en la historia de la iglesia que la iglesia pues ha tenido ciertos errores garrafales a lo largo de la historia, empezando por las cruzadas que tanto nos achacan, ¿sí? El problema con las cruzadas, ¿qué pasó? Eso fue en el siglo IX, más o menos, siglo IX, del siglo IX al siglo III, al siglo XII, creo, donde se empezaron las guerras entre musulmanes y católicos y se quería recuperar parte de lo que era Jerusalén, todas las partes santas y todo eso. Se llegó al punto de que, como había ese binomio entre Estado e Iglesia, ya la Iglesia ya estaba constituida, la Iglesia participaba en todo lo que era política, lo que era comercio, todo estaba inmiscuido. La Iglesia tenía un poder enorme, al punto de llegar y decir que si usted mataba a un musulmán, usted le eran perdonados pecados. Entonces eso es algo que ya se sale de todo lo evangélicamente incorrecto, ¿sí? Eso fue un error que se cometió, un error grave, garrafal. ¿Por qué? Porque se mezclaba religión con política. Se mezclaba religión con política. Que al principio, pues el Señor revela que la cruz, porque ese crédito nunca será vencido. Pero eso que el Señor regala, después el hombre lo tergiversa y lo vuelve una patraña, y mire lo que ocurrió con las cruzadas después. Se mataban niños inocentes, se violaban mujeres, los cruzados violaban y torturaban y todo eso. Y se formó una locura. Se formó una locura con ese tema de las cruzadas. Por mezclar la fe con la religión. No, que el Señor, que es la voluntad de Dios, decía en una película. Es la voluntad de Dios y mate gente. Cuando la voluntad de Dios había sido pelear una guerra con sangre fratricida. Jamás. Pero en fin, se dio. ¿Y el resultado cuál fue? Pues, o sea, a ver, después de eso vino la otra, digamos, época de las monarquías, del feudalismo, de cómo la iglesia se inmiscuyó tanto que las monarquías en ese tiempo, digamos, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, los reyes de España, toda Europa que era feudal, pues imagínense, todas eran coadministradas con la iglesia. Sí. Se presentaban, o sea, se presentó o sea, el binomio se hizo más grande todavía, porque la iglesia recibía al Estado y el Estado recibía a la iglesia. Porque la gran mayoría de personas eran católicos, y Europa era católica, y pues imagínense, se formaba, o sea, había llegó al punto, o sea, era tal el abuso, porque llegó al abuso, o sea, no vamos a decir que todo fue malo, eso es una mentira, ¿sí? Pero se llegó a tal abuso que vino la Revolución Francesa, ¿sí? Que vino la Revolución Francesa. Como les digo, no todo puede ser malo, no todo era malo, o sea, hubieron sacerdotes buenos, santos, del siglo XIII al XVII, XVIII, hubieron muchos santos, o sea, alrededor de la historia hubieron muchos santos que predicaron en contra de eso, y obviamente se predicaba en contra o sea, los santos siempre practicaban la austeridad, cosa que nunca le gustó a la iglesia, ¿sí? La iglesia nunca le gustó perder su poderío, que lo vamos a ver más adelante. Entonces,
La iglesia pues opta por seguir al lado de la monarquía, porque si nosotros nos fijamos era por orden de Dios, yo te corono, Enrique no sé qué, Luis no sé qué más, por orden de Dios y que no sé qué más, y toda esa parafernalia la iglesia tenía que ver. Entonces en ese desorden de política y religión se mezclaba la economía y la iglesia se enriquecía y tenía más poder. Al punto que vino, ¿sí?, la Revolución Francesa. Vino la Revolución Francesa en 1789, pues lo recordamos, que, y ojo, eso estaba como digamos como dato no menor, pero sí un dato para tener en cuenta. Margarita María Alacoque en 1600 y pico, creo, no recuerdo bien, se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Esto no se había revelado, sino el Señor creo que se lo reveló a Lucía. No recuerdo muy bien, sino que quiero hacer una relación de esto como un dato a lo que ocurrió en la Revolución Francesa. El Señor se le aparece a Margarita María Alacoque, el Sagrado Corazón, y le invita a que el rey de esa época, 100 años antes, consagre al Sagrado Corazón de Jesús al pueblo, a Francia. ¿Sí? La iglesia hizo caso omiso. No, eso no es necesario y tal. Y 100 años después, precisamente, como para mayo, creo que fue mayo, junio, no recuerdo, que fue la Revolución Francesa. 100 años después vino la Revolución Francesa, donde se acaban las monarquías. ¿Sí? Se acabaron las monarquías y la iglesia perdió su poder. O sea, inmediatamente en 1789, donde empieza la Revolución Francesa, hasta casi empezando el siglo XIX, donde Napoleón empieza a hacer sus jugaditas y todo, la iglesia empieza a perder su poder. Pero Napoleón no era ningún bobo. Napoleón dijo, no, pero no, ojo que Francia y la mayor parte de Europa es católica y no podemos perder el orden del pueblo, no podemos perder estar con el pueblo y todo eso, la manipulación política que es, esa manipulación política que siempre se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los políticos politiquean y los religiosos dan discursos políticos para favorecer a los políticos y así el círculo no pierde su forma. Y Napoleón lo constata cuando hizo el concordato de 1801 con el Papa Pío VII. La iglesia, por no perder sus privilegios, pues hace un concordato. Sí, el concordato, palabra más, palabra menos, decía que la religión, la mayoría de franceses eran católicos, pero la religión de los franceses era la católica, pero el Estado no tenía religión, ¿sí? Entonces dio la apertura religiosa, ¿sí? El Estado no tenía religión, el Estado estaba por encima de la religión. El Estado nombraría, ojo, eso es una de las cosas que decía el concordato. El Estado nombraría a los obispos y sacerdotes y el papado le daba un Estado canónico, como está pasando en China, ¿no? Que los que ordenan sacerdotes es como el gobierno comunista chino y el Vaticano les da su orden canónica para que sean monigotes de los chinos. Eso no viene de ahorita, eso no es inventado ahorita, eso ya viene de hace mucho rato, los concordatos famosos que se hacían antes, para no perder la hegemonía, ¿sí? Como le temen más al hombre que a Dios, pues hacen ese tipo de concordatos. Como dicen que ellos saben más que uno, pues bueno, ahí están las pruebas. Otra cosa decía, el Estado mantendría la iglesia, pero la iglesia juraría lealtad al mismo. La iglesia prestándose a eso, la iglesia católica, que es la verdadera iglesia, prestándose a eso. O sea, el Estado mantendría la iglesia, o sea, por mantenerlo, la iglesia, ¿sí? Por mantener la iglesia juraría lealtad al Estado. Perdón. Cuando la lealtad está hacia Dios, ¿sí ven? Entonces, si viene la coyuntura
entre hacer algo inmoralmente correcto, hacerlo de Dios, entonces yo tengo que porque estoy limitado a la autoridad civil, entonces yo tengo que hacerlo y desobedecer a Dios. Dice, la iglesia recuperaría sus tierras para mantener su poder, o sea, rehusaría a sus tierras para mantener el poder. Obvio, había muchos obispos, como en ese tiempo se podían casar, había obispos, sacerdotes que tenían, cardenales que tenían muchos bienes y no querían perderlos. Entonces vemos cómo en la historia, miren todo el daño que hizo esa relación, porque el pueblo de Dios pues se confía de sus pastores, siempre lo ha hecho, siempre se ha confiado en los obispos, siempre ciegamente. Obispos en los sacerdotes, es que el padre tal dijo tal cosa, es que el padre tal dijo tal otra, entonces nosotros los vemos revestidos y entonces ya como se ven personas honorables, pues entonces uno les cree, pero resulta que ya están haciendo una cosa diferente a lo que Dios manda. Las cosas de Dios se las están dando al César y las cosas del César se las están dando al César. O sea, si yo le voy a dar a Dios lo que le doy, yo le doy la moral, le doy el culto, le doy lo que le debo dar a Dios, lo que le pertenece a Él, y yo debo ninguna ley de Dios va en contra de la ley civil. Ya. Ninguna ley de Dios va en contra de la ley civil. Dígame cuál. Ninguna ley de Dios. Porque las constituciones están basadas en los 10 mandamientos. Analícenlo bien y así está. Lo que pasa es que son los 10 mandamientos con artículos y artículos y artículos y artículos y artículos, artículos y artículos y más artículos. Que si esto, que si pasa esto, que si viene esto, que si viene aquí, que si viene allá, ¿no? Eso es lo que pasa con la ley. Entonces cuando la ley civil empieza a llegar ya a subírsele a la ley de Dios, pues ya otro tema. Ahí es donde el católico debe saltar y decir, un momentico, ¿sí? Pero como el católico está inmiscuido en la política, entonces pues, no le queda más otro remedio que decirle sí al orden público. A pesar de que Dios esté diciendo lo contrario. ¿Sí ven? Ejemplo, el aborto. ¿Qué dice el aborto? No matar. Punto. ¿Qué dice la ley de Dios? No matar. ¿Qué está haciendo usted? Matando. Ejemplo. El niño Juan Sebastián que mataron el año pasado. Creo que fue el año pasado. A principio de año, no sé cuándo. En Cali. ¿Qué lo mataron? Tenía 7 meses. Tenía 7 meses. ¿Lo mataron? ¿Y qué dijo el flamante presidente que dice ser católico? La Constitución es la Constitución. Claro, la Constitución es la Constitución. Pero mataron a una criatura. Y sin justificar, porque el papá lo quería tener. Y la mamá alegó demencia. Entonces ¿dónde está la autoridad del papá también? ¿No tiene voz ni voto? Ahí están las incongruencias de la ley. ¿Ve? Ahí está la incongruencia de la ley. Muchos católicos pro aborto le dijeron no, en contra del aborto le dijeron, venga regálenlo y quedan 2 meses, por amor a Dios. Sentido común. Sentido común. No la habían violado, era el novio. A ver, porque no lo quería tener, entonces no, matémoslo. Entonces son las incongruencias de los políticos. Sí, yo creo en Dios y tal cosa, pero cuando hacen política. Pero cuando a la hora del té tienen que definirse como católicos, no lo pueden hacer, porque están sujetos a la ley del hombre. ¿Ve? Porque rigen un país laico, porque rigen un país en Estado de Derecho. Por eso usted como católico no puede ser político. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Por eso un católico no puede ir a hacer política, porque no lo van a dejar hacer política católica. Porque el católico se tiene que regir bajo las leyes de Dios. No puede regirse bajo otras leyes.
Por eso les he dicho que el usted ser católico no le... O sea, si usted obedece la ley de Dios, usted va tranquilo porque usted no va a desobedecer la ley civil. ¿Sí ven? Cuando usted quiere alegar algo, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque usted va a ir en contra de la ley. O sea, es incoherente. Es incoherente. Por eso todos aquellos que dicen de que no, que es que hay que llenar el Congreso de católicos, no lo podemos hacer. Porque es que si nosotros fuéramos católicos, si toda Colombia fuera católica, sí se podría hacer. Pero toda Colombia no es católica, desafortunadamente. Y yo no puedo imponer, por eso es lo que nos alegan, yo no puedo imponer una ley que obligue a otra persona a hacer lo que yo creo que es correcto. Para mí es correcto, porque yo soy católico, yo creo en Dios y... O sea, blanco de gallina lo pone. Pero ellos no lo creen. Entonces, esa ley que yo le impongo como católicos, a ellos no les sirve, porque su conciencia no se los dicta. Y la conciencia es la que libremente la persona debe elegir si es católica o no. Y yo por ley, yo no puedo obligarlo a que sea católico, a que se rija una ley que yo considero buena. Yo no lo puedo obligar por una ley. ¿Sí? Yo no lo puedo obligar con una ley. Yo me puedo equivocar en lo que estoy pensando. Pero lo estoy viendo, lo trato de ver lo más objetivo posible. Si yo viviera en un país 100% católico, yo podría regir con mis leyes católicas el resto. Pero ¿y los que no son católicos? ¿Cómo hago con ellos? ¿Los obligo a que sean católicos? Como antes se hacía. Yo no los puedo obligar. Yo primero les debo hablar con amor y les debo explicar el por qué el pensamiento que ellos tienen es erróneo. Y argumentado les debo explicar el por qué se están equivocando. Pero no les puedo imponer. No les puedo imponer. Yo no me puedo parar en el Congreso e imponer una ley que va a afectar a otras personas, por más buena que sea. Porque esa persona no va a tener libertad consciente de hacerla. Por eso no se puede mezclar la fe con la política. Si yo soy católico, yo defiendo mi fe desde mi punto de vista católico. No necesito pararme en el Congreso para que me escuchen. No necesito hacer política para que me escuchen, para que escuchen el mensaje de Dios. No, Señor, eso no se necesita. Eso no se necesita. Los sacerdotes, desde el ambón, no pueden hacer política, como hicieron cuando pasó lo de Duque y Petro. ¡Qué ojo con la izquierda! ¡Qué ojo con la izquierda! ¡Qué ojo con la izquierda! ¿Qué nos vamos a volver chavistas? ¿Qué nos va? Que si lo votamos, que no sé qué. Y vea cómo estamos. ¿Qué dijo el católico? Votemos por el menos malo, dijeron los católicos. Y vea el menos malo donde nos tiene. Entonces, son las incongruencias de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en Dios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con esto. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? ¿Qué es lo que ha pasado con Colombia durante todos los 200 años de independencia? ¿Qué pasó? La iglesia participó activamente con la revolución, todo, y después empezaron los sacerdotes en plenas homilías hablaban de la revolución y todo eso, y llegaron al acuerdo con los presidentes de ser que la iglesia sea la iglesia del Estado, ¿sí? En cambio de todo el apoyo que la iglesia le brindó a la revolución, pues la iglesia se volvió parte del Estado. Pero después vinieron las desavenencias, la iglesia empezó a intervenir en política,
Al punto que para nadie es un secreto aquí en Colombia, de la guerra entre liberales y conservadores. ¿Sí? Para nadie es un secreto. ¿Sí? Para nadie es un secreto que había sacerdotes liberales y sacerdotes conservadores. ¿Puede eso ser posible? No puede ser eso posible, hermanos. No tengo COVID, ¿no? Es una tos normal. Y ahora todo el mundo confunde tos con COVID. Entonces, todo ese merequetengue, que si los conservadores, que si los liberales y la iglesia, unos predicaban en las iglesias, nuestros queridos abuelos nos pueden decir. Yo tengo familia que se mató porque uno era liberal, otro conservador. Toda esa guerra de odios, ¿quién la suscitó? La misma política, ¿sí? Y con la ayuda de la iglesia. Eso no es mentira, yo no estoy hablando aquí mentira, así pasó. Así pasó. Así pasó. Así pasó. Tristemente así ocurrió, los hechos, la historia de la iglesia es así. Aquí en Colombia. Y no creo que en la parte del mundo sea diferente. La iglesia se inmiscuye en las cosas del Estado para ayudar, sí, claro. Puede ser una consejera, pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero cuando usted empieza a hablar, un obispo empieza a hablar de política en el ambón, ya eso ya... ¿Qué es lo que pasó con el obispo de Cali? Puso a hablar de las cosas, entonces, ay, si no, cállese usted, porque el obispo, ya entonces la conferencia episcopal, cállese usted, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué tal? Que eso no es... Porque un obispo no puede hablar de fe, pero obviamente la conferencia episcopal de Colombia no lo va a callar porque esté hablando de política, sino porque está hablando en contra de los intereses del gobierno nacional. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuántas personas, llámese católicos, tienen la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas personas católicas nos han querido meter a la política? Y llegan allá y se encuentran con un bloque que es impenetrable. Porque desafortunadamente la política es corrupta. ¿Sí? Y estamos viviendo en un país corrupto. Cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios. Cada político, cada peso que se robe, cada pobre que haga morir de hambre, tiene que rendirle cuentas a Dios. El Señor permite que ellos se coloquen ahí. Él lo permite, Él es todopoderoso. Él, háganlo, como decía, como yo, por eso les explicaba en el anterior video al principio con Samuel. ¿Sí? Háganlo, no hay ningún problema. Háganlo, pero eso tiene sus consecuencias. El votar tiene sus consecuencias. Háganlo. Pero después no me vengan a decir a mí, Dios mío, ¿qué hacemos? Porque es usted con su voto el que está generando todo esto. ¿Sí ve? Y usted dirá, pero entonces Jaime, usted tanto hablar y cuál es la solución. Bueno, yo soy católico. Y si yo soy católico y vivo mi fe, pues yo no puedo votar por ninguno, porque ninguno favorece a mis intereses como católico. Pero ustedes, o los que votaron en la última de esta presidencial, decidieron votar por el menos malo. Te dirán, pero no, igual no van a, si votan, si salen a votar 1 millón, igual así lo eligen. No, señor, ¿cómo van a elegir más? ¿Cómo 1 millón va a elegir por 44 millones, por 50 millones que ya hay de colombianos? Se tiene que volver a hacer creo yo que se tienen que volver a elegir. Pero cada vez que usted vote, ¿ellos qué van a decir? No, es que se está ejerciendo el derecho al voto y ganó la democracia. Porque eso es lo que dicen. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? O sea, no nos engañemos.
La gran maestra razón ha reinado durante casi 200 años, 230 años, ¿y qué ha pasado? La ley, el Estado de Derecho, todo lo que reclamaron en la Revolución Francesa, vean dónde los tiene. Porque Dios, que le dijo, háganlo, hagan lo que ustedes consideren, y vea, muestra un botón, 3 guerras mundiales en un siglo, cosa que nunca hubiera presentado, pestes, muertes, terremotos que nunca se habían presentado. ¿Ustedes creen que eso es gratis? No es gratis, para nada es gratis, para nada es gratis. El Señor permite que ellos creen que hacen sus artimañas de comprar votos aquí, que allá, que la ñeñe política. Hagan todo lo que a ustedes les parezca. Y ustedes creen que Dios no se da cuenta de eso. Pero como nosotros los católicos no estamos evangelizados y nosotros no creemos en Dios, pues nosotros, ¿qué decimos? No, nosotros queremos un rey, como decía el pueblo de Dios. Nosotros queremos un rey que nos gobierne, un rey que... pero el Señor les decía, pero no, porque vea que es que, vea, Él se va a apoderar de su ganado, de su pan, de su trigo, de su esto. No importa, nosotros queremos un rey como los demás. Bueno, ahí están las consecuencias. ¿De qué nos quejamos o de qué se quejan aquellos que votaron? ¿De qué se quejan aquellos que votaron? Yo siempre he pensado, yo me puedo equivocar, siempre les he dicho, yo me puedo equivocar en lo que estoy diciendo. Pero les he explicado, y pues quisiera también explicarles del catecismo, pero, o sea, voy a encontrar más argumentos para yo no mezclar la fe con la política. ¿Sí? Ahí en el catecismo, en el numeral, si lo quieren leer, 899, ¿sí? En el 1740, en el 1904, en el 2237, en el 2242 y en el 2246. Nos habla de cómo nosotros nos debemos comportar en política, y es lo que yo les estaba hablando. ¿Sí? El Estado de Derecho, la obligación de la conciencia de la fe. ¿Sí? Yo puedo participar en la vida social, yo puedo participar en la vida civil, pero todo conforme a la ley de Dios. Pero yo, cuando entre a la política, no me van a dejar hacer la ley de Dios, porque yo no vivo en un estado católico completamente, y yo no puedo llegar a imponer una ley que la otra gente no da. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia, ¿ve? En un estado de derecho. Un estado de derecho donde yo, personalmente como católico, exijo por ley que me dejen vivir mi fe. ¿Sí? Que me dejen vivir mi fe. Así como el abortero quiere abortar, que es por su libertad, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. No estoy de acuerdo con los matrimonios homosexuales. ¿Sí? Matrimonio, entre comillas, con el matrimonio no estoy de acuerdo. Si ellos se quieren unir, eso es problema de ellos. Eso ya es problema de ellos. Todos tenemos un libre albedrío. Y hacemos lo que nuestra conciencia, como dice el catecismo, ¿sí? En el 2242, la obligación de conciencia de nuestra fe. Yo no puedo obligar a otra persona a ser católico. Todo el mundo es libre. Tenemos libre albedrío. A mí me respetan mi fe. Estamos en un estado de derecho, en una autoridad civil. Listo. Yo predico mi fe a quien quiera escuchar, porque si no me escucha, pues yo me limpio las sandalias y chao. No lo puedo obligar. Eso es lo que el Señor dice en el Evangelio. Yo no estoy inventando. Es que yo no estoy inventando. El Señor mandó a predicar. Ustedes vayan y prediquen, hablen, exhorten, expulsen demonios, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no los escuchan, sacudan sus sandalias y se van. Eso es lo que tengo que hacer yo.
Yo no puedo obligar a las personas a cogerlos a todos a rejo. Oh, usted tiene que ser católico, ¿por qué tal? No, señor. O sea, a ver. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pero como nosotros no le creemos al Señor. Vamos a dar este video hasta acá. Y en el próximo video, que es la tercera parte, vamos a hacer las conclusiones de lo que hemos podido analizar. Entonces nos vemos en el siguiente video.